¿Crees en el amor verdadero? ¿O ya te has convencido de que eso es solo ficción? Imagina a una influencer en ascenso, llena de sueños, tropezando sin querer en la vida de un millonario comprometido. ¿Parece un cliché? Espera hasta descubrir que, detrás de los contratos, las redes sociales y los destellos de ostentación, hay un embarazo no deseado, una heredera vengativa y un amor que no debía ser, pero sucedió. Esta historia no es sobre cuentos de hadas. Es sobre decisiones difíciles, riesgos reales y el valor de ser fiel a lo que se siente. Si crees que todo lo que brilla en las redes es perfecto, prepárate para cambiar de opinión. Porque en esta trama, cada like esconde una batalla, cada contrato puede convertirse en un escándalo y cada beso puede costarlo todo. Pero también, puede cambiarlo todo. Alejandro Montero del Castillo lo tenía todo: dinero, poder, influencia. Nacido en cuna de oro, el millonario español vivía rodeado de cifras, contratos y champán caro. Durante un viaje de negocios a Barcelona, una conferencia sobre marketing digital lo llevó hasta el auditorio donde ella se encontraba. Paula Sánchez, una influencer de belleza aún desconocida para el gran público, pero con un brillo que saltaba de la pantalla. Cuando sus miradas se cruzaron, algo se encendió. Alejandro, acostumbrado a tomar decisiones frías y racionales, sintió un golpe en el pecho, un interés repentino, íntimo, casi adolescente. Ella, sin embargo, solo vio a un hombre de negocios en busca de influencers para otro contrato publicitario. Nada más. Él no lo dudó. Tras la conferencia, se acercó, elogió su autenticidad y le pidió su contacto con el pretexto de una posible colaboración. Paula, ambiciosa y soñadora, vio en eso una oportunidad para crecer profesionalmente. Lo que no sabía era que, para Alejandro, aquello era el comienzo de un amor prohibido. Al fin y al cabo, estaba comprometido con Eleonora Guyar, una socialité cuya vida se resumía en fiestas, joyas y viajes a Dubái. Alejandro se sentía ahogado en esa relación, construida más por intereses empresariales que por un cariño verdadero. Paula, por su parte, buscaba notoriedad en las redes, sí, pero quería lograrlo con dignidad, por mérito propio y no a través de atajos. Ella no lo sabía, pero acababa de convertirse en el centro de un auténtico torbellino. La mente de Alejandro empezó a sabotear su rutina. Reuniones importantes eran interrumpidas por pensamientos constantes sobre la influencer. Cada notificación en el móvil con el nombre de Paula hacía que el corazón se le acelerara. Ella, tan espontánea, tan auténtica, era un soplo de verdad en medio de la falsedad dorada que lo rodeaba. Pero el millonario sabía que estaba pisando terreno peligroso. El compromiso con Eleonora era visto como una alianza estratégica, un vínculo entre dos familias poderosas, y cualquier desvío pondría en riesgo fortunas, contratos y reputaciones. Aún así, se permitía soñar. Aunque sabía que ese amor era imposible, no conseguía apagar lo que sentía. Al otro lado de la pantalla, Paula veía a Alejandro como uno más de tantos empresarios que querían aprovecharse de la imagen de los influencers para vender sus productos. Ya se había decepcionado antes con promesas vacías. Sin embargo, había algo distinto en él. La forma en que la miraba, el cuidado con sus palabras, los elogios sutiles. Nada invasivo, pero sí inolvidable. Paula pensaba que quizá era cosa de su imaginación, y se esforzaba por recordar que su objetivo era crecer, alcanzar el reconocimiento con el que tanto soñaba y alejarse de cualquier lío emocional. No quería involucrarse con nadie, y mucho menos con un hombre comprometido. Eleonora, por su parte, desfilaba por París mientras Alejandro libraba una batalla interna. La heredera no amaba a Alejandro, lo veía como una extensión del imperio que quería preservar. Jamás permitiría que una influencer, por muy guapa que fuera, amenazara su plan de convertirse en la esposa perfecta de un millonario español. Paula era todo lo contrario, sencilla, intensa, con carácter. Y quizá por eso mismo resultaba tan peligrosa. Alejandro sabía que, si daba un paso más, no habría marcha atrás. Pero cuando el corazón se involucra, la razón deja de ser prioridad. Y él ya no tenía el control. Aquella pasión incipiente estaba a punto de romper todas las reglas. Y fue ahí, entre mensajes intercambiados con excusas profesionales y miradas cruzadas en eventos sociales, donde la tensión empezó a crecer. Paula aún no lo sabía, pero su presencia ya estaba sacudiendo estructuras. Alejandro comenzaba a cuestionarlo todo: su compromiso, sus planes, incluso sus propios valores. Y mientras ella se dedicaba a grabar otro vídeo sobre autoestima para sus seguidoras, él se quedaba mirando el techo de su habitación, intentando entender cómo, en tan poco tiempo, esa mujer había logrado instalarse en sus pensamientos más profundos.
Pero el destino, como bien sabemos, disfruta jugando con los desprevenidos. Y la siguiente jugada de esta historia, envuelta en encanto, promesas e intenciones encubiertas, ya estaba en marcha. Después de otra discusión agotadora con Eleonora, que le gritaba por teléfono sobre un vestido perdido en Milán, Alejandro se sintió exhausto. La imagen de Paula sonriendo en un vídeo de cuidado facial apareció como un alivio entre sus pensamientos nublados. Era hora de hacer algo. Cogió el móvil y escribió un mensaje cuidadosamente calculado para parecer profesional. Me gustaría hablar contigo sobre una posible colaboración de marketing para nuestra nueva línea de productos. Al otro lado de la ciudad, Paula lo leyó y respondió casi de inmediato, ilusionada con la posibilidad de cerrar un contrato con un millonario influyente. Al fin y al cabo, oportunidades así no se presentan todos los días. La cita quedó fijada para la mañana siguiente, en la lujosa oficina de Alejandro, en lo alto de un imponente edificio en el centro de Madrid. Al llegar, Paula se quedó sin palabras. El ambiente parecía sacado de una película: mármol, obras de arte, y ese inconfundible aroma a riqueza. Nunca antes había puesto un pie en un lugar tan impresionante. Alejandro, elegante y sereno, la recibió con una sonrisa que escondía segundas intenciones. Comenzaron hablando de estrategias digitales, campañas de influencers, cifras y métricas. Pero, a medida que pasaban los minutos, el tono de la conversación cambió. Los ojos de Alejandro se posaban sobre ella de una forma que iba más allá de los informes. Paula, aunque con experiencia en el juego de las redes, no sabía cómo manejar ese tipo de encanto: maduro, sutil, peligroso. Y fue entonces cuando todo se descontroló. El tiempo se detuvo. Entre elogios y miradas, los dos se acercaron como si algo más grande que ellos mismos los guiara. Alejandro rozó su rostro, y en cuestión de segundos, ambos se entregaron al deseo que llevaba tiempo insinuándose. Para él, fue el inicio de algo verdadero. Para ella, un torbellino. La influencer jamás imaginó que saldría de aquella oficina con algo más que un contrato firmado. De hecho, no salió con ninguno. Cuando todo terminó, el silencio llenó la sala. Paula se levantó rápidamente, se arregló el pelo y, con el corazón desbocado, intentó entender qué acababa de pasar. Estaba furiosa, confundida y, sobre todo, decepcionada. Esto no tenía que haber pasado, disparó, con los ojos llenos de lágrimas. No vine aquí para esto, Alejandro. Él intentó explicarse, decir que no la veía como un objeto de deseo pasajero, que lo de ellos venía de antes, de un sentimiento creciente, pero sus palabras sonaban vacías en ese momento. Paula salió apresurada, golpeando la puerta. La escena fácilmente podría encajar en una novela trágica o en una telenovela de las 9, y tal vez fuera así, pero allí era la vida real. Llegó a casa furiosa, tiró su bolso al suelo, encendió la ducha y lloró bajo el agua caliente. Pero entre el dolor y la rabia, había algo que no quería enfrentar: lo mucho que ese hombre la había afectado. Paula siempre se había enorgullecido de ser racional, con los pies en la tierra, fuerte. Ya había lidiado con propuestas indecentes, con acoso velado y con promesas vacías. Pero Alejandro no era como los demás, y tal vez por eso la dejaba aún más desarmada. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro se sentía derrotado. Intentó escribir un nuevo mensaje, pero no tuvo el valor de enviarlo. Sabía que había cruzado una línea importante. No se trataba solo de una influencer y un millonario. Era sobre dos mundos que nunca deberían haberse mezclado. Y lo que aún no sabía era que esa mezcla traería consecuencias mucho más allá de cualquier contrato o deseo pasajero. Por fuera, el mundo seguía su curso: likes, comentarios, tendencias. Pero, internamente, Paula estaba en colapso. Un día después, publicaba vídeos como siempre, fingiendo que nada había pasado, como si su corazón no estuviera siendo desgarrado por una guerra silenciosa. Alejandro, por su parte, volvía a los eventos al lado de Eleonora, pero con la mirada perdida. Y fue en uno de esos eventos, al verlo revisar el celular repetidamente, que Eleonora empezó a sospechar. El nombre Paula Sánchez apareció en una pestaña abierta, y ella no era tonta. La mirada de la heredera cambió. En ese momento, algo se encendió dentro de ella, una mezcla de rabia y miedo. Y juró, en silencio, que descubriría qué estaba pasando. Los días pasaron como una niebla espesa sobre Paula. Intentó seguir adelante, concentrarse en su contenido, en las marcas con las que ya trabajaba, en las metas que se había propuesto para lograr reconocimiento con su propio esfuerzo. Pero el nombre de Alejandro seguía apareciendo insistentemente en su mente,
como un eco silencioso. Cada vez que veía su rostro en una revista o en un vídeo institucional, su corazón se contraía. Paula sentía rabia por haberse visto envuelta en eso, pero no podía negar. Había sentimiento. Y eso la dejaba furiosa. Ese amor prohibido, entre una influencer y un millonario comprometido, se estaba arraigando donde no debía. Mientras tanto, Alejandro se sentía derrotado, como un rey solitario en un castillo de cristal. Envió mensajes. Muchos. Ninguno recibido. Paula silenció cualquier intento de contacto, tratando de mantener algo de cordura. Lo que no esperaba era que su cuerpo, antes siempre regulado como un reloj, comenzara a dar señales extrañas. Náuseas, mareos, sueño excesivo. La duda creció como una sombra en la esquina de la habitación. Hasta que, en un test de farmacia, llegó la noticia que jamás imaginó recibir en ese momento. Estaba embarazada. El embarazo no deseado cayó como una bomba en su mundo controlado. Se quedó pálida, temblorosa. Se sentó en el suelo del baño y lloró en silencio. No bastaba haberse involucrado con un hombre comprometido. Ahora cargaba dentro de sí las consecuencias de una noche que no debería haber sucedido. Paula tardó días en decidir qué hacer. Pensó en no contar nada. Pensó en desaparecer. Pero algo dentro de ella, tal vez el comienzo de un instinto materno, tal vez una huella de un amor mal resuelto, le impedía simplemente pasar página. Sabía que Alejandro tenía derecho a saber. Pero, ¿cómo confiar en alguien que había causado tanto caos en su vida? Lo bloqueó en todas las redes, pero su nombre seguía resonando por todas partes. El millonario estaba en todas partes. Y eso no facilitaba nada. Al otro lado, Eleonora estaba cada vez más desconfiada. Ya no era solo una corazonada, tenía pruebas. Husmeó en el celular de Alejandro mientras él dormía y encontró fotos, mensajes borrados, historial de llamadas. Descubrió quién era Paula y comenzó a seguirla de forma anónima. Y entonces, en una de las publicaciones discretas de la influencer, notó algo extraño. Paula estaba diferente, más hinchada, con un brillo inusual en la mirada. La heredera, desconfiada como solo ella, contrató a un detective privado. Fue él quien confirmó el embarazo de Paula y también la crisis financiera de la empresa de su padre. El castillo de naipes estaba derrumbándose, y Eleonora sabía que debía actuar rápido. El padre de Eleonora, Ernesto Guyar, desesperado, presionaba a su hija para que concretara rápidamente el matrimonio con Alejandro. Creía que la unión salvaría los negocios de la familia. «Tienes que ser más estratégica, hija. Esta unión es nuestra salvación», le decía, con los ojos cansados y la voz tensa. La heredera, ahora en pánico, sabía que Alejandro se le escapaba de las manos. Y lo que más la volvía loca era saber que perdería no solo a un hombre millonario, sino también el estatus, el estilo de vida, el poder que tanto idolatraba. Alejandro, por su parte, seguía insistiendo en Paula, sin saber del embarazo y sin imaginar el plan que se estaba tejiendo en su contra. Y Paula, allí sola, durmiendo mal y teniendo que ocultar náuseas durante las grabaciones, enfrentaba una angustia que no podía compartir con nadie. Hasta que, en un examen más detallado, una nueva noticia. Su embarazo era gemelar. 2 corazoncitos latiendo dentro de ella. El médico fue directo. Era un embarazo de riesgo. Y el miedo se apoderó de ella. ¿Cómo criaría a 2 hijos sola? ¿Cómo mantendría la casa, el contenido, los contratos, los seguidores? Fue entonces cuando, por primera vez, no pensó en contratos ni en fama. Pensó en amor. Pensó en Alejandro. Y decidió buscarlo, pero antes de revelar el embarazo, necesitaba saber, ¿realmente la amaba? Las manos de Paula temblaban cuando recibió el informe completo del examen. Era oficial, esperaba gemelos. Un embarazo gemelar, de riesgo y con muy poco apoyo emocional o financiero. Sintió el mundo girar. La influencer, que siempre había tenido control sobre su contenido, su imagen y su planificación, ahora se veía cautiva del azar. Caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, sosteniendo el papel como si lo quemara. La tentación era desaparecer, pero la razón gritaba. Debía enfrentar la situación. Y solo había una persona que debía escuchar esa verdad. Pero antes de contarlo, necesitaba algo más valioso que el dinero. La certeza de que había amor, y no culpa, en los ojos de Alejandro. Ella respiró hondo y envió un mensaje directo, casi frío. Alejandro respondió en segundos, como si hubiera estado esperando aquello durante días. Cuando se encontraron, sus ojos brillaron como si la hubiera vuelto a ver por primera vez. Y allí, entre palabras torpes, él confesó. Confesó que desde el primer día,
aún en medio de esa reunión de negocios, se había enamorado. Que su postura, su inteligencia, la forma sincera en que construía su imagen en Internet lo desestabilizaron. Dijo que el amor prohibido lo consumía por dentro, pero que nunca la había olvidado. Paula, tratando de contener la emoción, escuchaba todo con cautela. Pero fue solo cuando él dijo te. El silencio fue denso, como niebla en la madrugada. Paula lo miró a los ojos y, con una calma que ni ella misma conocía, le contó sobre el embarazo. Cuando dijo son dos, Alejandro se detuvo por un segundo. Luego, como si el mundo hubiera ganado color, la envolvió en sus brazos, repitiendo que estaba listo. Que haría cualquier cosa para proteger a Paula y a los hijos que venían. Era como si el millonario hubiera esperado toda su vida por ese momento. Las declaraciones de amor vinieron acompañadas de promesas reales. No solo palabras dulces, sino acciones. Por primera vez, ella se sentía segura. Amara. Vio en sus ojos algo raro, la verdad. Y fue por eso que Alejandro no dudó. Volvió a casa esa misma noche, enfrentó a Eleonora y puso un punto final. Le dijo que ya no podía sostener una mentira, que jamás la amó de la forma en que ella quería ser amada. Eleonora gritó, lloró, amenazó, pero Alejandro fue firme. El millonario sabía que necesitaba estar entero para Paula y los hijos. Que una relación sustentada por acuerdos y conveniencias no resistiría la fuerza de algo tan puro como ese amor inesperado. Y cuando dejó atrás la mansión de los Gullar, llevó consigo solo una certeza: la nueva vida con Paula comenzaba allí. Pero Eleonora no era del tipo que aceptaba perder. Mucho menos ante una influencer, alguien que, en su visión, apareció de la nada. Se sentía humillada, traicionada. El orgullo herido latía como una herida abierta. Fue entonces cuando la sombra de Ernesto Gullar, su padre, reapareció con más fuerza. No podemos permitir esto, dijo él con los ojos fríos. Esta chica va a arruinarlo todo. Padre e hija, movidos por la ambición y el miedo de perder su imperio, comenzaron a tramar. Mientras Alejandro hacía planes con Paula sobre la llegada de los bebés, los Gullar urdían algo que iba mucho más allá de la venganza. Un verdadero cerco. Paula, ahora viviendo en la casa de Alejandro, intentaba mantener el equilibrio. Los días de náuseas, exámenes y miedos constantes se mezclaban con las primeras patadas de los bebés y los cariños discretos que él le hacía en los intervalos de trabajo. Ambos estaban más unidos que nunca. Alejandro, por su parte, pasaba horas al teléfono, deshaciendo contratos con los Gullar y liberando la empresa de los viejos lazos. Pero incluso con tanto amor, había una incomodidad sutil en el aire. Como una brisa fría que atraviesa una ventana entreabierta. Algo que Paula no lograba nombrar, pero sentía. La paz que vivían era demasiado preciosa como para no ser amenazada. Eleonora no era del tipo que lloraba por mucho tiempo. Si había algo que aprendió de Ernesto Gullar, era que el poder no se entrega, se toma de vuelta. Y eso fue lo que intentó hacer. Comenzó a esparcir rumores sobre Paula en grupos de influenciadores, filtró capturas de pantalla manipuladas e incluso contrató a un falso periodista para acusarla de haber quedado embarazada por interés. Las redes sociales empezaron a volverse pesadas. Comentarios crueles, haters, vídeos de exposición. Paula, en el auge de su embarazo, veía su nombre convertirse en un titular sensacionalista. Alejandro se enfureció. Contrató abogados, demandó a quienes debía demandar, e hizo lo que todo hombre enamorado haría. Blindó a la mujer que amaba como si fuera un tesoro, y lo era. Pero Eleonora no se detuvo allí. Intentó falsificar un examen de paternidad. Planeó atraer a Paula a una trampa con una falsa propuesta publicitaria e incluso trató de convencer a Ernesto para que interfiriera legalmente en la empresa de Alejandro. Todo en vano. El millonario estaba un paso adelante. Cada plan, cada trampa, era descubierto, desmantelado y neutralizado con elegancia y firmeza. Alejandro no luchaba solo por amor. Luchaba por su nueva familia, por los hijos que aún no habían nacido y que ya llevaban su apellido. Paula, aunque afectada, se sentía agradecida. Porque allí, en medio del caos, había un hombre entero a su lado. El día del parto llegó, y con él, una mezcla de tensión y emoción. Paula fue ingresada de urgencia. Era un embarazo de alto riesgo, y los médicos no podían garantizar nada. Alejandro no se apartó de su lado ni un solo segundo. Entre el sonido de las máquinas, las enfermeras corriendo y una atmósfera cargada de miedo y esperanza, nacieron Enrico y Elena. Dos pequeños, pero fuertes, con ojos que parecían conocer el mundo. Cuando Alejandro los tomó en sus brazos por primera vez, lloró. Lloró como un niño que descubre lo que realmente importa.
Y Paula, aún débil, sonrió. Esa era su familia. Imperfecta, improbable, pero completamente real. Con el nacimiento de los gemelos, Alejandro tomó una decisión radical: dejarlo todo atrás. Vendió parte de los activos de la empresa en España y trasladó la sede internacional al Algarve, en Portugal. Allí, encontró un nuevo ritmo de vida, alejado de los escándalos, de los bullar y de la constante presencia de los medios. Paula, ahora recuperada y llena de energía, comenzó a documentar su rutina como madre de gemelos, esposa de un millonario y empresaria digital. Sus seguidores aumentaron exponencialmente. Pero más allá de eso, ella se ganó el respeto de todos. Las personas se conectaban con su verdad, con su valentía. Ya no era solo una influencer, era una mujer que sobrevivió al caos y transformó todo en fortaleza. Mientras tanto, Eleonora y Ernesto Gullar veían cómo su realidad se desmoronaba. Los procesos avanzaban, los escándalos salían a la luz y los contratos desaparecían. La heredera, ahora aislada, se reducía a un recuerdo en las columnas sociales. Ernesto tuvo que vender gran parte de sus bienes y alejarse de la presidencia de la empresa. ¿Y Paula? Paula crecía, no solo en números, sino también en autoestima. Con un contenido ligero, real e inspirador, mostraba los entresijos de la maternidad, la vida en familia y los retos de ser una mujer que no se dejó doblegar. Alejandro, entre negocio y negocio, cuidaba de los niños, cocinaba los domingos y sonreía al ver a su esposa brillar. Así, en una casa luminosa y espaciosa con vistas al mar, Paula y Alejandro construyeron su nueva vida. Los días estaban llenos de pañales, risas y desayunos en el jardín. El millonario y la influencer encontraron el tipo de amor que nadie esperaba. Un amor improbable, nacido de un intercambio profesional, condimentado con escándalos, pero cimentado en algo que ni el dinero ni el estatus pueden comprar. Una entrega verdadera. Y mientras Enrico intentaba caminar y Elena le tiraba del pelo a su padre con fuerza, Paula encendía la cámara del móvil y les decía a sus seguidores: la vida no siempre viene como la planeamos. A veces, viene mucho mejor.